Hola, buenas noches, soy Carlos, el defensor del tranvía. Esta noche quiero comentar varias cosas. En principio, a raíz del ya por sí desgraciado accidente ferroviario ocurrido ahí en Alamuz, en Córdoba, en la que, bueno, hasta ahora creo que han muerto 41 personas y las causas de dicho accidente están por verificar. Implicados un tren Irio italiano de alta velocidad con una Alvia español que venía por la vía contraria. Uno iba para Málaga y otro, el Alvia, iba para Madrid. Bien, la historia ahora está ahí que la investigación, aparte de sacar los cuerpos, que es bastante complicado, tal y como quedó el Alvia pensad que del impacto salió fuera de la vía y se quedó estampado en terraplén, todo el tren entero. Entonces, bueno, Meridio descargaron los 3 últimos vagones, ¿vale? Que eso es lo que da pie a pensar a ver ahora cómo puede ocurrir eso, porque teóricamente estaban hablando que si la velocidad no era, que si el conductor, esos dos, iban, uno, el Irio, iba a 200 km por hora y el otro iba a 215, y por tanto estaban por debajo de los 250 que permite la zona de vías, quiero decir, y por tanto la velocidad queda descartada en ambos casos, y pues supuestamente están hablando ahora de que si faltaba un trozo de raíl en aquel momento. Pero claro, lo están diciendo, si un raíl faltaba, quiere decir que hay otros trenes anteriores que han pasado por ahí, o incluso, hubieran descargado ya desde los primeros vagones, y no fue así, descargaron los últimos. Entonces, claro, no sé, bueno, hay una serie de conjeturas y los bulos de la gente que pone cosas que en las redes sociales que no debe poner, porque las redes sociales tienen un problema, y es que todo el mundo puede acceder a ellas y todo el mundo puede escribir, todo el mundo puede publicar, todo el mundo puede saber, pero es importante saber lo que pones. Y si no sabes, preguntas. Casi como he hecho yo, por ejemplo, con las señales que he fotografiado en mis últimas inspecciones con las líneas de tram, y se le comunicaba a ellos, para saber, ¿no? Y así lo he puesto en mi grupo de los tranvías de Facebook. Y pronto lo haré en la de Blogger, porque claro, también puede parecer interesante el tema, ¿no? Si lo hacemos bien. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo hoy en Blogger he puesto eso, pero a raíz de ese accidente, pero lo he hecho en plan más con los tranvías, ¿vale? Que viene a ser como pongo de Blogger, que es el hermano menor de los trenes, los tranvías. Porque los tranvías también hay accidentes. Algunos han sido graves, hasta cierto punto, y otros no. Bien, pero el tranvía lo único que puedes padecer es que descarrile, volcar no. Pero sí que descarrile, por qué motivo X que sea, un frenazo, una mala curva tomada, y se vaya hasta a zampar, a empotrar contra algo. Eso es lo que puedes temer un tranvía, ¿no? O que pase un coche y choques. Vale. Los tranvías puede pasar eso porque, de hecho, recuerdo siempre, y os lo digo, las ruedas del tranvía siempre van dentro del raíl, no van encima como van en los trenes, ¿vale? La alta velocidad, las ruedas van encima, no van dentro. Y si os fijáis en las vías de los tranvías, pues algún día vais a una parada de tranvía y lo veis, las vías tienen como una ranura, pues esa ranura van las ruedas. Las ruedas son igual de grandes que las de un tren. Pasa que, a ver, con todos los buggies y con todo lo que es el tranvía en sí, pues a lo mejor no pensáis que son más pequeñas, no. No, o sea, va una rueda y otra más pequeñita, que es la que va encima del raíl, que está, digamos, a la banda de fuera, ¿vale? Y entonces, claro, puede descargar perfectamente, porque, como ya os digo, un coche, puede ser una atropellada persona, puede ser muchas cosas, pero lo que tenéis que tener claro siempre es que un tranvía no se va a pasar de velocidad nunca, jamás. Entonces, ¿qué sucede? El conductor se puede encontrar mal. ¿Qué es lo que puede hacer el conductor? Pues apretar el botón rojo que tiene en la cabina, que es el hombre muerto, de una manera literal, le decimos, y con eso el tranvía se frenará así, de golpes, sí, y se frenará en seco. Y cuando se frena en seco, queda parado donde esté. Eso sí, en la central, en el control, que ya y ven los movimientos de los tranvías en servicio y las vueltas que están dando, ven que ese tranvía pues tiene dificultades, porque él, al apretar ese botón, da a entender que hay una dificultad, y a partir de ahí se ponen en marcha, pues traer un conductor para mover ese tranvía hasta la siguiente parada, retirar a ese conductor, llevárselo a un hospital, lo que sea, y así evitar la incidencia que vaya más. Y los otros tranvías que van por detrás de él, pues se paran en las paradas a la espera de confirmación de poder moverse. Y es así.
pero nunca veréis un tranvía pasando lo que pasa en un tren. Es más frecuente que tengas accidentes con un tranvía porque, bueno, en las ciudades hace 40 años que no estaban y la gente ahora pues, se está acostumbrando o se tiene que empezar a acostumbrar a su presencia y por tanto, perdón, tiene que estar ahí. Y como tiene que estar ahí, pues claro, hay que acostumbrarse a él y recordar lo que seguramente en algún capítulo de la teórica de la autoescuela te enseñan respecto a las señales ferroviarias en las ciudades, se supone. Y digo se supone porque a lo mejor no, pero bueno, debería, porque sabes las 4 o 5 señales respecto al tranvía para que no te coja en mal sitio. Yo, en el estado de tranvía, he llegado a ver una cosa que realmente dices, bueno, esto sí que puede ser espectacular. Por ejemplo, he llegado a ver en tranvía en su marcha, con sus semáforos correctos, y en la altura de Diagonal con Valencia, que es una calle que se cruza, ¿vale? He visto un grupo de turistas, eran coreanos, creo que eran como 6, 3 pasaron delante del tranvía y 3 iban a pasar y el tranvía les pitó y nos frenamos un poco. Y como se quedaron en el borde, pues entonces ya continuamos hacia Marina. Pero claro, imagina si llegan a pasar esos 3 y el frenazo que pegamos, vamos, o sea, esa una. La otra vez, más reciente, fue al entrar en el túnel este de Cornellà, que va la T1 y la T2, que es donde está la conexión con el metro de la línea 5, esa especie de túnel, parada de túnel que hay ahí. Bien, ahí antes de entrar en esa parada, hay un carril donde pasan los coches que pasan por delante. Tienen un semáforo que tienen que parar, pero uno se lo saltó, entrando o llegando a nosotros para entrar. Que al tranvía, si lo atrapa, no le da tiempo a pensar. Y os lo digo yo, no le da tiempo a pensar. Y se va un Cristo, mucho cuidado. Y el primero en bajar mosqueado hubiera sido yo. Porque a ver, es que manda el tema de que si tienes un semáforo en rojo, ¿para qué te lo estás pasando? Y vas a provocar algo que no tienes que provocar. Bien, entonces, visto esto y visto las situaciones, pues claro, en los accidentes de tranvía, pues evidentemente pasan muchas cosas. O sea, pasan también, bueno, el atropello de Gaudí, que es el más famoso de todos, que esto trajo una leyenda negra al tranvía de Barcelona, también, mala pata, porque claro, es un personaje bastante universal, catalán y padre del modernismo, arquitecto y padre del modernismo, y que muchas cosas que tenemos en Barcelona, pues vídeos suyos y aprendices suyos, porque después de él vinieron unos cuantos más. Puig Cadafalch, Domènech i Montaner, también hicieron cosas modernistas y fueron todos alumnos de Gaudí. Entonces, claro, no sé cómo deciros, vale, sí, bueno, se murió el gran jefe, pero teníamos sucedáneos que pudieron ocupar su puesto y pudieron hacer cosas importantes en la ciudad, ¿no? Pero ese accidente de Gaudí, que siempre da mucho gente, hay que darle muchas vueltas. Y Gaudí, que está enterrado en la cripta de la Sagrada Familia, no está en un cementerio, está en la cripta. Si bajáis a la cripta un día, que creo que es gratis, pues una iglesia normal y corriente, en un lateral lo veréis allí. Ahí está su lápida y ahí está su tumba. Y yo ahí pondría un tranvía, pero no me atrevo. Pero debería ponerlo, porque realmente tiene que estar frente a frente con su asesino para entendernos. Que no fue nadie en concreto, sino no fue más que el contravía, ni el conductor que lo llevaba, pero que sabe Dios quién será, porque ya no sabemos. Pero sí sabemos qué tranvía es, eso es importante. Exactamente, es el tranvía que va desde las Drasanas, o Atarazanas, como se decía antiguamente, hasta la Plaza Rovira. Sabemos la vuelta que pegaba eso y sabemos que da muchas vueltas. Porque esa tranvía realmente pegaba unas vueltas impresionantes. Y entonces, claro, es posible que cuando llegase a la Gran Vía girase por Gerona para ir a acercarse, no sé si lo digo muy bien, y bajar por Bailén, no sé. O sea, eso habría que investigar un poquito, porque si es la línea 31, habría que ver exactamente por dónde iba para ese punto. O ver que en ese punto qué líneas de tranvía convergían, porque iban 2 vías, la vía de ida y la vía de vuelta. Y normalmente eso suele suceder en todos los tranvías,
que las dos vías suelen estar juntas, una al lado de otra. O sea, no están separadas por 3 carriles de coches. Están una al lado de otra. Entonces, claro, hay una distancia prudencial entre uno y otro, evidentemente, por el tema de las paradas, que nunca están enfrente entre sí, sino están siempre intercaladas. Y recuerdo siempre que las paradas suelen ser unos 600 metros, ¿vale? Más o menos, un poquito más, para que el tranvía tenga un poco de recorrido y pueda recorrer. Y a medida que se va acercando al final de la línea, pues ya he visto que las paradas se van siendo más espaciosas. Te va a faltar así 6 paradas o 7, 8 o 9 para llegar al final de línea. Las paradas ya pasan más del kilómetro y medio. O sea, impresionante. Pero ese accidente, claro, trae una marca negra para Barcelona. Y entonces, claro, por eso por la gente puede ser reacia. O pensar, bueno, pues le pasó a él en aquel momento, con esos tranvías que eran más lentos. Él caminaba mal, evidentemente, que había hecho unos zorros. Pero, claro, el tranvía era más lento. Hoy, seguramente lo hubiera pillado de pleno. Y no uno, sino los dos. Porque a la velocidad que van, los tranvías actualmente, pues, claro, corren más. Son más ligeros. Quizás incluso puede decir que el golpe hubiera sido fatídico, porque hubiera salido volando por algún lado. Succionado no. Y lo raro es que el que le atropelló simplemente lo golpeó. O sea, no es que llegase a dejarlo debajo. Que si llegase a estar debajo ya no lo cuenta. Porque claro, es el peso del tranvía más las ruedas que te chafan encima. Que claro, porque los tranvías de Barcelona no tenían el sistema ese de anti-aspiración, como digo yo. O sea, es decir, hay tranvías antiguos que descubrieron un sistema para que si había un atropello, que la gente no quedase debajo del tranvía, sino quedase en la pala del tranvía. Si se golpeaban, al caer en la vía, pues no quedasen, claro, el tranvía pasa por encima, porque no frena. Entonces con esa pala quedaban encima de la pala. Sí, pueden tener el golpe del atropello, pero no más consecuencia ninguna. Entonces, bueno, es un sistema, no sé si alguien lo patentó, porque ahora os voy a contar cosas del tema de los tranvías, de las patentes. Y pues supuestamente, claro, como no sabemos quién lo patentó, yo sé que he comentado con más de una ocasión que en Lisboa había unos tranvías antiguos que van por la parte alta, por lo visto, llevan una pala original de esas. Y no sé si lo llevan todos o lo lleva uno, el turístico, ni más ni menos. Pero bueno, sí. Bien, pues fijaros, el tema de las patentes es muy curioso. Porque claro, aquí hablamos de un tranvía. ¿Quién es el padre de los tranvías? El padre de los tranvías es un señor escocés. Apellido Stevenson, ¿vale? No es el de Ferrocarril Industrial de Gran Bretaña. Es un tío que lo que hizo fue, aparte de ser padre de los tranvías, se le considera padre de los tranvías, básicamente. Aparte de eso, es que creó él las líneas de tranvía en Nueva York, Estados Unidos. Y además no solamente las creó en las líneas de Nueva York, que eran suyas esas líneas, las patentó él y las construyó él y las explotó hasta cierto punto. Patentó un sistema de frenada de los tranvías, además, que lleva su nombre. Y esos otros tranvías del mundo llevan ese sistema, los antiguos y los modernos. Entonces, claro, ese sistema que patentó, que sería con la arena de playa incluida, son unas pastillas, unas pequeñas cuñas que están en las ruedas, así que por alguna acción desde la cabina se puede frenar, a veces pega el chispazo en las ruedas. Ajá. Y eso es aplicable a los trenes, correcto, y a los metros, correcto. Entonces, el tío Patento se hizo rico con eso. O sea, lo de la línea de tranvía era otro negocio más que tenía más a más. Que luego, en la ciudad de Nueva York se le quedó con los negocios. Supongo yo cuando él moriría, como no dejaría claro quién podía continuar con ese negocio, o cómo está ese negocio, porque había bastantes líneas de tranvía en Nueva York. Y ojito, cuidado, porque los tranvías en Norteamérica eran un vagón de tren grandote. O sea, no es como los nuestros, muchísimo menos. Eran largos y además eran anchos. Entonces, claro, esas líneas se las quedó el Ayuntamiento de Nueva York y las explotó como servicio público más. En Nueva York tenía, pues bueno, aún no tenía el metro del todo y el metro estaba haciendo. Había líneas de metro, sí, pero había otras que no. Y entonces, claro, cuando ahí empezaron a tener líneas de metro y los autobuses en Estados Unidos empezaron a partir de los años 20 y 30 a aparecer en escena, entonces los tranvías quedaron obsoletos. Todas las ciudades que tenían tranvía en Estados Unidos, pues a partir de los 30, 40 y los 50 empezaron a eliminar tranvías. Claro,
Ahí ya entre que tiene metro elevado o por bajo tierra y los autobuses, se supone que ellos estaban cubiertos de gloria. Bien. Y por cierto, que el tema norteamericano también de los tranvías es muy curioso. Todas las ciudades grandes tenían tranvía. Todas las ciudades grandes tienen tranvía y cada estado fabrica un tranvía diferente, un modelo diferente. O sea, no pueden comprar entre sí porque sería comprar el modelo, los tranvías en cuestión y piezas de recambio. Entonces, el gobierno federal, en una jugada maestra de las suyas, porque ya sabes que allí, cuando las cosas no se aclaran pues, entre estados, el gobierno federal interviene. ¿Vale? Si un estado quiebra, el gobierno federal interviene. O sea, no se nos salva porque para hacer frente a los pagos. ¿Vale? Que es lo que pasó a California hace pocos años. Entonces, claro, ¿qué sucede? Sucede que... A ver si me acuerdo que se me ha olvidado. Ah, sí, eso. Sucede que ellos patentaron una marca única nacional de fabricación de tranvías, que son los PCC. Bien, bien. Y con ese modelo de tranvía impusieron esos tranvías en todas las ciudades norteamericanas que tenían tranvías, quitando lo que tenían ahí y poniendo estos. Y eso incluye a Washington, claro, evidentemente. El problema es que la PCC en cuestión, aparte de tranvías, empezó a hacer autobuses. Hay autobuses, son los primeros autobuses que se vieron en los años 40, 50, son idénticos pero con ruedas. O trolebuses. Para algunos quisieron aprovechar ya que ya han puesto los cables, bueno, pues ponemos un autobús. Quitas el tranvía, que es una molestia menos, pero pones un autobús. Un trolebús, ¿no? Y tiras ves. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Que todas las ciudades norteamericanas, después de los años 50, 60, 70, 80, los únicos que conservaron tranvías fueron San Luis, que dejó una línea turística con tranvías de los años 30, ¿vale? Que es una línea que sigue circulando. Luego entró en la dinámica que Los Ángeles, por ejemplo, hicieron un metro, pero hicieron también, recuperaron líneas de tranvía, un tranvía que tenían viejo y obsoleto, pues bueno, ahí estaba. Boston tiene tranvías también, bajo tierra también los tiene. Y luego está la mítica San Francisco, que evidentemente tiene el cable car, que son los que van para arriba, las subidas y bajadas. Y luego están los que tienen tranvías debajo. ¿Vale? Y ahí voy a decir yo algo importante. Bien, San Francisco tiene tranvías y los tiene y seguirá teniéndolos porque la gente de la ciudad salió a la calle a protestar en el año 47, cuando el Ayuntamiento de San Francisco se planteó quitar todos los tranvías de la ciudad. Todos. Lo que subía, lo que bajaba y todo. Porque decía que eso era absoluto con el tráfico que había y con lo que podía venir. Y que poner una flota de autobuses era lo suficiente. Y la gente salió a protestar. Salieron a defender el tranvía. Mira tú qué cosas. Entonces el ayuntamiento han visto esas protestas y el alcalde, para no perder su asiento en las elecciones, pues decidió hacer caso a la población y dejar los tranvías donde están. Ahora, el mítico tranvía de cuestas, que es el cable car, que le llaman ellos, porque es un vehículo con cable, porque lleva unos cables de acero, que están en medio de la vía, sí sujeta el tranvía. Este es muy estilo a lo que pasó, a lo que tiene el elevador de Gloria de Lisboa, ¿vale? Que es más corto, este es más largo. Y tiene más líneas, ¿no? Y sube y baja. Y realmente ese cable, cada 7 años lo tienen que cambiar. O sea, imaginas la millonada que debe costar eso, hacerlo cada 7 años. Y cada X tiempo hay que revisar ese cable porque, claro, el tranvía está sujeto a él y depende de él. Si sopla ese cable, el tranvía se desboca y se va a parar al puerto, que no es la primera vez que pasa. Pero con el cable no me suena a mí que haya pasado más que un accidentes de tráfico por chocar con coches, pero no desbocarse. Pero, originalmente, esos tranvías no llevaban cable ninguno. Con esas cuestas, eso estaba ahí. Y supuestamente ya podéis imaginar que seguramente, pues eso hubiera fallado, que de hecho falló. Ya hubo uno que se desbocó de ese casi llegando desde arriba y se fue a parar al puerto. No cayó el agua. Pero se tampoco entraron los almacenes que había del puerto. Y ahí murieron todos. Pues claro, no es que alguno salía volando durante la bajada, sino que además es la desesperación por sobrevivir. Te tiras. Te da igual la velocidad que fuera eso. Y eso, además, que salió desbocado y salió fuera de las vías, toda la bajada para abajo. O sea, y desde ahí, desde ese incidente, empezaron a pensar en soluciones al respecto antes de devolver el servicio. Y una de esas soluciones
era esta, la del cable. Abajo hay una rotonda para girar el tranvía de lado, porque claro, evidentemente el tranvía, la cabina, no es que las cabinas no es que tenga una cabina a un lado y al otro, sino que el conductor, el que lo que maneja, está en medio. Y va con unas palancas así. Entonces, claro, y tiene un pedal, y con ese pedal va frenando el tranvía. O sea, es una cosa muy curiosa eso. Además, sí, es una cosa curiosa de ver, de estar y de subir. Es un reto importante eso. Pues claro, cada X tiempo las paradas las tiene en cada subida y bajada, pues tiene una parada. Claro, se queda como. Pero bueno, también es una idea original. Entonces, claro, cada 7 años cambian el cable. Claro que decir, en una centralita, en un edificio que hay, que es la centralita donde está ese cable. Que el cable va bajo tierra en un canal y se une a tranvía. Claro, tranvía, dice eso. Eso es tecnológicamente está bien. Pero San Francisco tiene más cosas que eso. Sí, sí. Tiene unas estaciones bajo tierra donde convergen los tranvías y los autobuses a la vez. Sí, sí, hay que quedarse con la película del tema. Están los autobuses y los tranvías coordinados. De tal forma que autobuses no, otro trolebús, creo que más bien. Porque también los tiene. Y entonces están coordinados. De tal forma que uno y otro nunca chocan. La gente sabe más o menos que por el número de vehículo, por la dirección que tenga que tomar, sabe exactamente qué es uno o puede ser el otro. Que es una cosa que Boston también tiene, porque Boston tiene tranvía bajo tierra, los como metro, en parte, en otra parte no. Son tranvías más modernos, evidentemente, son tranvías mecánicos, corren más. Y en algunas localidades norteamericanas incluso yo he llegado a ver PCCs de esos que corren una barbaridad entre ciudades, y eso es una cosa como de movilidad. Y el PCC actúa como un tren y vuela, pero solamente hay un tren, no hay dos vagones. Entonces, claro, cuando estos PCC de Washington que compraban en Barcelona, que Barcelona compró de segunda mano, ¿qué es lo que pasaba? Justamente eso. Eran tranvías muy rápidos. Para Barcelona demasiado, porque Barcelona no tiene, o sea, no es necesario hacer un servicio que puedes ir, por ejemplo, del Tibidabo al puerto en 3 minutos. ¿Me explico? Es una ciudad que tiene las paradas y que por tanto eso tiene que tener. Entonces aquí esos también lo que hicieron fue en los talleres mecánicos de la empresa municipal, lo que se hizo fue modificar, la velocidad, se la bajaron bastante. 2, pusieron faldones en las ruedas, porque esos tienen las ruedas a la vista y eso es muy peligroso. Y así el tranvía quedaba como con los faldones. Y 3, los pintaron de verde, que era el color, digamos, corporativo de la empresa. Y ahí en esa época, aparte de estos tranvías PCC que hubo en Barcelona, los Washington, como decíamos nosotros, empezaron a circular los Pegasus Monotrail, ¿vale? Que eran o dobles o una sola pieza, verdes. Todo el mundo los recordará porque puedes haber visto alguno en la diagonal verde, pero también puede ser que los hayas visto de color rojo, con una franja crema, así con tipo techo enredadito. Exactamente. Y luego, pues claro, evidentemente, unos y otros estuvieron convirtiendo, los autobuses los metieron por la línea de los tranvías para que no estar haciendo 50.000 paradas. Y entonces, bueno, pues con eso fueron tirando millas. Hasta que decidieron quitar los tranvías porque, claro, no podía ser. El servicio de autobuses estaba muy lento con eso. Entonces ya, a partir de ahí el tranvía quedó como obsoleto. Desaparecido casi. Y fueron eliminando líneas. Lo único que hicieron aquí en Barcelona respecto a eso es que, por ejemplo, si los autobuses, los números de líneas son los mismos que los tranvías. El 47, el 45, el 39, y van al mismo sitio. Hasta que llegó el señor Trías y se le ocurrió una estupidez, la mayor de todas, que era colocar autobuses verticales y horizontales porque él lo había visto en no sé dónde y que era muy efectivo. Nada, una mierda. Con perdón, pero es así. Una mierda. Se equivocó. Los autobuses tienen que ser los que son el 15, el 45, el 20. Todo el mundo sabía más o menos eso de H8, V12 y unos. Deja tonterías. O sea, aquí no hay que copiar modelos de transporte. Tienes que crear tu propio modelo. Y tu propio modelo ya lo tenías. Y lo teníamos por culpa de que teníamos los tranvías y por tanto los autobuses de que suplir esos tranvías porque se habían quitado. Nada más. Tan sencillo como eso. Es que a veces son cosas tan absurdas. Y luego te encuentras
así por lo general, que la gente, pues al principio le costó mucho. O sea, el H8, vale, ¿a dónde va? Pues de aquí al Buen Pastor. ¿El otro dónde va? El H12, ¿dónde va? De no sé qué, a Hospitalet. O sea, Ciudad de Justicia, Hospitalet. O sea, línea recta. No, a ver, esto no le vas a dar más velocidad en autobús. Hacer estas cosas no le va a dar ni prioridad ni velocidad, por mucho que el bus que tenga. O sea, está claro. Porque hay lugares donde los autobuses se encuentran 1, 2, 3, 4, 5 autobuses delante. O sea, que es lo mismo que le pasa a un tranvía. Pues si llega a la Plaza España y después el tranvía tiene que pararse porque en su parada había 3 tranvías más cogiendo gente. Y llegas tú y tienes que esperar. O sea, vamos a ver, que son un poco inteligentes nosotros con estos temas. A ver, yo si fuera alcalde te digo, lo primero que hago es coger y digo, mira, ¿sabes qué? Digo, mira, a los autobuses a tomar por saco. Pon tranvías otra vez, porque es lo que ideal y es lo mejor que va. Y es muy sencillo. Y claro, nos encontramos que, irónicamente, 40 años después, estás en Barcelona, tenemos un tranvía. Entonces, claro, dices, ¿para qué habéis quedado tranvías? Si tú ahora coges y pones esos tranvías Alstom Citadis en toda la ciudad, ¿a qué hubiera ido bien? Perfectamente. Teníamos las vías, teníamos los catenarios, solo tenía cuestión de cambiar los vehículos, para dejar esos antiguos aparcados, dejarte algunos cuantos para hacer un futuro museo de transporte, que es otro tema que voy a contar ahora, y ponerte a trabajar con eso. Bien, Barcelona no tiene museo de transporte, debe tenerlo, porque el material rodante, que Barcelona cuando los jubila los destruye. ¿Se queda algo? Sí, pero la mayor parte los destruye. Y los tranvías están casi todos destruidos porque encontraron 2 PCC que han restaurado y están en los sótanos de la TMB. Y sé que hay un tranvía más viejo que también lo han restaurado y está guardado. Como los autobuses que pasaron con los 100 años, que yo tengo unas fotografías muy interesantes de ellos, el Chausson y el de 2 pisos y el no sé qué. Bueno. Y en principio sigue habiendo la pelea de saber dónde vas a ubicar eso. Se le está reclamando al ayuntamiento el puñetero museo de transporte, porque todas las ciudades tienen su museo de transporte. Se decía que se iban a poner un pabellón de la Feria de Barcelona para eso. No es cierto. No es cierto. El ayuntamiento no se ha pronunciado nunca. Es como una cosa pendiente, pero no lo voy a hacer todavía porque no toca. Sí, así va esta gente. Y como no toca, pues no tenemos por qué estar pensando en que se ha equivocado. Entonces, bueno, es así. Los de la PTP, que es la plataforma de transporte público, que son grandes defensores de todo el transporte público en general, y dan consejos y publican muchas cosas interesantes. Yo he hablado con ellos. Realmente siempre defienden que ese museo tiene que estar. Porque si Madrid tiene un museo de transporte, en el sentido de que tiene una estación de metro con metros antiguos guardados, que tú puedes bajar abajo y verlos. Tienen un tranvía en un vestíbulo del metro, no sé dónde por ahí, de los viejos, de los azules y cremas grandes. También está conservado. Que tú no puedes subir, pero sí que puedes hacer la fotografía. No sé. Tienen autobuses de 2 pisos, como nosotros, de los que circulan en Madrid, pero nosotros están destruidos, en ellos no. ¿Sabes? De vez en cuando me lo sacan. Hay que tener un poco de orgullo, ¿no? Y en fin, no podemos comparar una cosa con la otra, evidentemente cada ciudad es diferente, pero sí que es cierto que nosotros aquí tenemos un afán destructivo que nos lo tenemos que hacer mirar, y mucho. Y es un tema interesante este. Entonces, que a lo mejor un día voy a tener que hablar del blog porque digo, ostras, afán destructivo, madre mía. Si lo que hemos tenido aquí de transporte, y fijaos la exposición de la Farinera, que ha sido un exitazo rotundo, el tener ahí los metros allí puestos, que todo el mundo ha subido, se ha hecho la fotografía en vagones chorros, yo incluido, en vagones de tren que no he visto en mi vida, salvo 1, 2 y 3 en mi vida, circulando por el metro, los demás. Ahí faltaba yo el típico tren que había en la línea 5, que las paredes eran verdes y los asientos eran de color lila. Y que no tenían aire acondicionado, que era más que la rejilla en el techo. Eso es lo que yo realmente echaba en falta. Porque luego viene una modificación de esos trenes, de la línea 5,
que les empezaron a poner, o sea, no es lo mismo, pero le pusieron a poner en el techo aire acondicionado. Luego empezaron a hacer vagones que los modificaban por dentro, dependiendo de esa especie de cosas, esas paredes blancas negras y no sé, asientos negros y suelo negro, que en la línea 4 había trenes configurados con un vagón super cuadrado, con eso, y con estas viejas. Y sí, también cambiaron el cuerpo por fuera para intentar mantenerlo bastantes años, porque esos trenes llegaron a los años 70 o 60, 70, y entonces, claro, imagínate. Y se han retirado ahora, se retiraron en el 2000, 2001, 2002, se empezaron a retirar, ya pintados de blanco, por fuera, ya modificados todos, arreglados todos, y que tenían ya la configuración nueva de los CAF que llegan después en la línea 3 y en la línea 2, que esos sí que eran como originales, con amianto, vaya otro problema. Y claro, y en la línea 5, pues ahora ya circulan otros trenes diferentes, ¿no? Más modernos, pero venga a ver el que dices, que aquí hemos tenido, y además hace un ruido espantoso, o sea, que cuando estaba en la mitad del túnel ya sabes que llegaba, porque el ruido que pegaba. Y creo que están hechos en Hispano Suiza, o Hispano no sé qué, o sea, maquinaria terrestre, no sé qué, bueno, una cosa muy rara. Creo que venían de Suiza esos trenes, yo creo, porque en Suiza hay unos modelos parecidos que siguen funcionando, los tienen ahí como en una especie de, bueno, de vías secundarias, no sé, algo así. O sea, no os puedo decir exactamente que, porque no estaba nunca ahí, pero sí que los he visto en vídeo. Y son modelos super parecidos. En los vagones, pues aquello hicieron 2 vagones, pero hicieron un vagón entero de punta a punta con el cristal exacto, el típico cristal redondito, que tampoco se veía mucho, pero cuando giraba el tren sí que podía ser un poco el recorrido del túnel. Eso es divertido, ¿ves? Que había aquel viejo de la línea 1 y de la línea 1 creo que sí, son los únicos que yo recuerdo, que tenían el conductor en un rinconcito sentado, pero tenías en la ventana donde tú podías ver el recorrido del tren que hacía por el túnel. Claro, es divertido y es emocionante. Pero bueno, son cosas que pasan y son historias que bueno, que es lo que hay. Pero lo principal, ahora lo que queda por saber, ese accidente ferroviario, pues evidentemente, con el pésame que yo he dado ahí a las familias de los fallecidos. Hay desaparecidos también, o sea que por tanto no sé si es que alguno usted puede estar atrapado ahí o puede ser que alguno se haya salvado, que se levantase y se marchase de ahí. Se fue andando como la niña que encontró la Guardia Civil andando por las vías, después del impacto y tal, que pues bueno, no sé cómo salió de ahí y se puso a andar por las vías y la niña la encontraron y la llevaron al hospital, la curaron y tal. Pero esa niña creo que perdió a los padres y perdió a un hermano, creo. Y se la llevaron vinieron unos abuelos a buscar a la niña, o sea, que decir, ya pasaron al anonimato, claro, evidentemente, que iban de Albia, por cierto, básicamente. Entonces, bueno, y también hay gente que cuenta ahora que, bueno, que ellos, bueno, respecto al Lirio, pues bueno, que ellos, bueno, pues iban con ese tren y decidieron cambiar a última hora, cambiar por otro tren porque no cabía, no porque había demasiada gente, porque no habían billetes ya para ese tren, en fin, las mil historias que siempre circulan, ¿no? Es decir, ahora aparece aquí todo el mundo, los que estaban, los que no estaban, dejaron de estar, y los que nunca están, que hacen ver que estaban. Y los que están haciendo los bulos, que también los hay, que mienten muy descaradamente y que la gente se lo cree todo. Entonces, bueno, los bulos, evidentemente, que están ahí. Y el primero que sale uno por ahí, que he visto esta mañana uno que criticaba a Feijóo del PP porque resulta que a pocas horas de haber pasado el accidente, Feijóo pone una nota en Twitter, en X, vamos, no sé exactamente qué es lo que ponía, pero decía que había que ser bastante desgraciado para poder aprovechar eso como lector electoral, como diciendo, como que el gobierno no hizo bien su trabajo. Que esto es consecuencia de los fallos del gobierno de Sánchez, de la inoperancia del señor Puente, que es el ministro de Transportes, y que esto se veía venir porque, bueno, en fin, porque las líneas de AVE en España están mal porque están súper saturadas y porque ahora encima, después de eso, ya no solamente son Renfe, sino que puede ser el francés de Uigo o puede ser el italiano Virio y puede ser hasta el alemán de Baltas. Claro, son 3 operadores usando esas vías de AVE, bueno, cualquiera, ¿no? Y más
Adif, que se encarga, que eso sí que es de mantenimiento. Mantenimiento que se supone que tiene que mantener. Y ahora está ahí, visto un vídeo que pone ahí, bueno, sí, claro, si tú tienes ahora 10.000 kilómetros y pico de vías de AVE, entre unos y otros, tienes trenes que inspeccionan y pasan por esas vías durante la noche para inspeccionar cualquier cosa, cualquier falta que haya, cualquier grieta. Que la grieta de las vías puede ser muchas cosas, que el metal puede ser defectuoso, que puede ser que venga mal de fábrica, el tiempo puede agrietar, puede complicar la vida, los pases de los trenes por encima de ese trozo de raíl, o sea, claro, pueden ser muchas cosas, la gente explica muchas cosas, pero que nadie se preocupe, porque ahí ya hay una investigación de la Guardia Civil, que yo creo que son bastante buenos para eso, y están encargando de averiguar lo que pasa ahí. Lo demás no importa, no importa. Ellos son los que tendrán que determinar, ellos son los que tendrán que hacer un informe, y ese informe se presentará al Ministerio de Transportes, y eso irá para el presidente del gobierno, y el presidente del gobierno dirá o si comparece o no comparece, tanto sea en la comparecencia, digamos así, exclusiva, o lo hace en el Congreso, para explicar por qué ha pasado esto. Porque en la oposición, supongo yo con el Congreso, le querrán presentar enmiendas para que explique, para que explique en bloque, a ver qué demonios pasó ahí. Que está bien, lo tiene que aclarar porque es importante. Todo se tiene que aclarar en esta vida. Y él no va a ser la excepción. Hay que aclarar. Si pasó algo, ¿qué pasó? ¿Y cómo puede suceder? Porque si la velocidad ya está descartada, pues obviamente lo demás no importa. Si nos acordamos del accidente del AVE de Santiago de Compostela, la curva de Angulas, bien, ahí es cierto que el maquinista iba a más velocidad de la que tocaba, ignorando las alarmas que el tren le estaba dando. Pero claro, como faltaba el sistema automático, que no estaba instalado en ese tren, no sé si ahora lo habrán hecho, pero no estaba instalado en esa línea, y debía haber estado, que hubiera parado el tren en seco. Pero no estaba. Así que el maquinista ni se dio cuenta ni a la velocidad que iba. O sea, él se descarriló ya sin poder hacer nada. Claro. Si se puso a hablar por teléfono, porque en el teléfono de la cabina, con alguien, con el mando, con lo que sea, y no atendió a la velocidad, eso ya es un problema del maquinista. Ahora bien, también es cierto que Adif tiene su culpa porque ahí tendría que estar el sistema que hubiera frenado el tren de golpe, que hubiera estado un pasajero magullado, pero no lo que vimos. Y por supuestamente, claro, que entra el ministro del ramo en aquel momento, del PSOE, porque eso era la época de Zapatero, creo, si no recuerdo mal, y creo que además era un tema de ministro Blanco, José Blanco se llamaba, o Pepiño Blanco, me lo llaman porque más de gallego. Entonces, bueno, claro, él llevaba el ramo y eso allí no se quedó instalado. Fallo, 1, maquinista, bien, pero ocupa no es el maquinista de todas esas muertes, es Adif, cuyo responsable, creo, el responsable que respondió judicialmente por eso, aparte del maquinista, sobre ese accidente. Y ahí era la velocidad y eso no había dudas. Porque va a ser claro, las imágenes se ve claro. Cómo llegó el tren, cómo volcó y lo que pasó y algún vagón que fue volando por ahí. O sea, está claro. Eso fue el maquinista. Y por lo demás, pues bueno. Después de hablar de tantas historias y tanta historia de trenes y de historias, pues bueno, nosotros vamos a cerrar la pantallita hoy. Bueno, y mañana, pues bueno, veremos qué más cosas tenemos. Pero tenemos que seguir con nuestros tranvías, evidentemente, porque lo nuestro es único. Y no sé si comentaros, a ver si podemos hablar un tema de los tranvías en la Europa Oriental. Es un tema interesante que podríamos saber y aprender muchas cosas más. ¿De acuerdo? Bien. Entonces os dejo hasta mañana para que no tengamos más dudas y eso. Aquí estaremos. Cualquier duda ya sabéis. Tenéis el blog con cualquier cuestionario para poder preguntar y tenéis el grupo en el Facebook y tenemos el YouTube para los vídeos. Venga, hasta luego.